de este primer bloque. Adelante, Ferdinando, con tus saludos. Ya vemos la presentación. Puedes Gracias, dar David. inicio a este bloque. Adelante. Gracias, David. Expresar el saludo a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión número 5 de las asistencias tecnológicas planificadas para este 2025. Ya bien, tú lo has mencionado, este es un grupo 3 que ya va avanzando con sus propuestas de estrategias digitales para movilizarlo en su institución educativa, de acuerdo a, de repente, algunas prácticas identificadas en el proyecto educativo institucional. Entonces es importante. Algunos también han manifestado que todavía tienen problemas para incrustarlo en el PI. Sin embargo, tienen su matriz con actividades y les ha permitido generar su plan anual de trabajo. Y eso está muy bien, con su plan de acción. Eso va muy bien de una otra manera. Recuerden que todas sus funciones van articuladas a la gestión escolar, a las dimensiones de la gestión escolar. Y así se los hemos explicado en reiteradas sesiones, no solamente en una, en reiteradas sesiones, en la cual hemos hecho esa vinculación, cómo las funciones 6 de las que están en la competencia 2 de la RBM 034 se alinean o articulan con la dimensión administrativa y por ende con el Comité de Gestiones Operativas, por ejemplo. Como las otras 3 funciones se alinean con la dimensión estratégica y otras funciones están alineadas con la dimensión pedagógica y y por último, una de las funciones alineadas con la dimensión de bienestar escolar. 4 dimensiones ahí, son 5 compromisos de gestión que también le hemos explicado cuando se hace el análisis de cómo se formula un PI, de qué manera nosotros contribuimos a los compromisos de condiciones, a mejorarlos, para que de una u otra manera impacten en los compromisos de resultados. Y así lo hemos venido gestionando con ustedes. Bajo esa mirada, es necesario seguir profundizando o manejando información como la que le hemos venido recomendando. Tenemos que manejar mayor información sobre los lineamientos de incorporación de tecnologías, los lineamientos para la gestión escolar, los lineamientos para la diversificación curricular. Y también, ¿qué nos dice una de las etapas de estos lineamientos de la diversificación curricular que lo hemos explicado en la sesión anterior? Y basado en ello, hemos profundizado más en la competencia 28 para mejor entendimiento. Y de eso es lo que vamos a continuar hablando el día de hoy, pero haciéndole la vinculación para entendimiento de cómo nos vamos alineando con los lineamientos para la diversificación curricular, que es clave. Conversábamos en una de las sesiones de que los lineamientos para la diversificación curricular nos da ciertas recomendaciones previas a la que le denominan una etapa de preparación. En realidad son recomendaciones previas que nos dice en estos lineamientos. Y uno de los aspectos que se considera previo a iniciar con las etapas es que todos debemos comprender lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Y a qué se refiere? Primero, comprendamos los aprendizajes que están descritos en el perfil de egreso. Y nosotros ya lo hemos revisado y hemos determinado que uno de los aprendizajes está vinculado a ese aprovechamiento responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, hemos identificado que hay un aprendizaje que involucra las tecnologías de la información y comunicación de manera responsable. Pero también nos sugiere aquí que debemos comprender y conocer muy bien las competencias. Entonces, al existir un aprendizaje en el perfil de egreso relacionado con las tecnologías, nuestra gran pregunta ha sido, ¿y cómo se moviliza este aprendizaje? Y se vincula con la competencia transversal 28. Se desenvuelven en los entornos virtuales generados por las tecnologías. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces ya tenemos la relación entre el aprendizaje del perfil de egreso y la competencia 28, que es transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque el estudiante tiene la oportunidad de fortalecerse y desarrollarse mediante diversas situaciones o retos que el docente del área curricular formula.
Esto quiere decir del docente de aula en primaria, el docente por horas en secundaria, encargado de alguna competencia agrupada en área curricular, pues es el que reta, el formula y promueve esta transversalidad. También se ha mencionado. Pero no solo quedó ahí, sino que necesitamos todavía conocer más de qué trata esta competencia 28. ¿Cuál es su enfoque de la competencia 28? Y que lo hemos analizado, que tiene un modelo o se basa en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Pero uno de los cuestionamientos ha sido, pero si no tengo internet, ¿cómo quieren que movilice la competencia 28? Siempre ha sido uno de los cuestionamientos y que posiblemente este equipo o este grupo número 3 ya está interiorizando de mejor manera, de una u otra forma. Entonces, hemos explicado en qué consiste este enfoque, pero también hemos explicado qué son los entornos virtuales desde la perspectiva del currículo nacional. Y hemos dicho que son espacios, escenarios, objetos y que este a la vez tiene ciertas características. Y luego hemos gestionado información referida a qué pretendemos lograr, cuáles son esos estándares de aprendizaje que se pretende alcanzar, cuáles son esos desempeños que nos van marcando el camino hacia el estándar, desempeños por grado, que nos marcan el camino si va cumpliendo o no el estándar establecido. Y hemos explicado a mayor detalle cada una de las capacidades, con su descripción, tal y cual como dice el currículo nacional, y hemos hecho una mm, marcada diferencia por colores para poder identificarlo con facilidad. Entonces, miren, esa es la etapa de preparación y que ustedes van ya manejando información y estoy seguro de que vienen consultando otros documentos, comparándolos de repente con la información que tienen a nivel de la institución educativa para ir de repente haciendo un diagnóstico de qué tanto nuestros colegas también están entendiendo este aprendizaje descrito en el perfil de egreso, cómo interiorizan la competencia 28 y cómo la están entendiendo de una otra forma en su aplicación. Entonces, esto ya les va a dar lugar a que ustedes sigan explorando algunos aspectos base para poder luego fomentar este fortalecimiento de capacidades a nivel de nuestros colegas, porque una de nuestras funciones es justo asesorar, capacitar, orientar. Pero esta es la etapa de preparación y desde nuestras funciones, ¿cómo contribuimos a cada una de las etapas de organización, planificación e implementación a nivel de la institución educativa? Y también lo hemos mencionado. A nivel de institución educativa, también nuestras funciones nos permiten articular con cada uno de los comités de la gestión escolar. Hay un lineamiento de la gestión escolar, hay una norma técnica que es para la conformación de los comités donde establece sus funciones y sus prácticas a evidenciar. ¿Cuáles son esas prácticas? Y que también lo hemos vinculado en una de las sesiones. Por ejemplo, a nivel de la institución educativa, se organizan y a través de comités para promover esas prácticas ligadas a los compromisos de condiciones, esas prácticas de gestión escolar articuladas a estos compromisos de condiciones. Y la idea es movilizar una serie de prácticas que luego nos lleven a resultados, a esos dos compromisos de resultados que también lo hemos visto: desarrollo integral de los aprendizajes, accesibilidad y permanencia en el sistema educativo peruano. Y entonces tenemos al Comité de Gestión de Condiciones Operativas, por un lado, cuya práctica es gestionar el mantenimiento del equipamiento e infraestructura a nivel de la institución educativa. Y que hemos dicho, y nosotros como profesores de innovación, cómo contribuimos a este comité. Por ejemplo, desde el momento que realizamos un diagnóstico del equipamiento tecnológico, brindamos propuesta para su sostenibilidad, recuperación o adquisición, ya tenemos brindándole un apoyo a este comité desde nuestra experticia de una u otra manera. Pero también se forma el comité de gestión pedagógica, cuya razón de ser es el núcleo a nivel de la institución educativa, ya que es
el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde este comité tiene que asegurar esas buenas prácticas de gestión, fortalecer las capacidades de los docentes, pero también acompañarlos o monitorearlos. Entonces, mi función también va a encajar con este comité porque yo debo asesorar, capacitar, orientar a los docentes sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Y ese es nuestro cuestionamiento. Proceso pedagógico. Debo interiorizar mejor a qué se refieren esos procesos pedagógicos para poder brindar cada una de estas acciones descritas en la 034. Y por otro lado, tenemos al Comité de Gestión del Bienestar, que es la que busca esa buena convivencia, esa armonía que debe existir a nivel de la institución educativa y que posiblemente las tecnologías, si no se aprovechan de manera responsable, puede generar alguna situación negativa que afecte el estado socioemocional de todos los actores educativos. Por lo tanto, también ahí tengo una función que me dice que debo promover una cultura y ciudadanía digital. Entonces, en todos los actores educativos. Ya tenemos una vinculación en esta etapa de organización a nivel de la institución educativa y le hemos dicho, no podemos trabajar de manera aislada. Tenemos que articular nuestras actividades con los integrantes de los diversos comités, con el equipo directivo, para ir sensibilizándoles e informándoles de cómo desde nuestras funciones vamos a contribuir a generar oportunidades para ese desarrollo integral del aprendizaje descrito en el perfil de egreso. Pero viene la otra etapa, la de planificación. A nivel de la institución educativa, ¿cómo nos articulamos con esta etapa de planificación? ¿Qué tenemos que ver ahí? ¿Cuáles de mis funciones dice que yo tengo que intervenir en la planificación de la institución educativa? Y en realidad, la planificación es un trabajo de equipo, un trabajo colegiado. Todos los actores educativos tienen que participar y es liderada por el equipo directivo, que es diferente. En ninguna parte nos dice que el director es el único encargado no, es todos somos responsables de la planificación a nivel de la institución educativa. ¿Y eso qué involucra? ¿Qué involucra la planificación? Un aspecto que también hemos conversado con ustedes: interiorizar en qué consisten los instrumentos para la gestión escolar. Y en esta etapa de planificación, uno de los aspectos claves ha sido el proyecto educativo institucional, donde encontramos nuestros objetivos institucionales alineados a los compromisos de gestión y donde tenemos muchas injerencias en esos compromisos de gestión de condiciones. Y a partir de ello hemos identificado una matriz de prácticas, metas, y estas metas están anualizadas y nosotros hemos colocado ahí algunas de esas metas o propuestas a seguir hasta determinado periodo que tiene el PI, por ejemplo, al 2026, al 2027 o al 2028, ¿qué pretendemos lograr? Por lo tanto, esa propuesta va luego a materializarse en el plan de acción o plan de trabajo y tiene que implementarse, ¿no?, a nivel de la institución educativa año a año, logrando resultados. Por lo tanto, los dueños de la planificación de su plan de acción son ustedes. Ustedes deben gestionar actividades que realmente puedan ser alcanzables y para ello es el diálogo constante con el equipo directivo y cada uno de los comités para poder establecer propuestas de actividades que se puedan medir y nos puedan dar resultados año a año. Por ejemplo, no sería ilógico que para el año 2025 pretenda fortalecer al 100% de docentes en un solo año, considerando de que me estoy colocando en un escenario que tengamos 15, 20, 30 docentes y que los pretenda fortalecer a todos en el uso de estrategias pedagógicas integrando tecnologías. O sea, posiblemente no calce porque, de acuerdo a mi diagnóstico, no todos tienen el mismo nivel de habilidades digitales. Entonces tengo que colocar actividades que realmente pueda evidenciar, nos pueda dar resultados y pueda ir generando un impacto de a pocos, ¿no? De a poco, año a año. Pero hay otro instrumento
que lo mencionábamos en la sesión anterior y es otro instrumento clave que me va a permitir luego articular con mis colegas, con los docentes encargados de movilizar las competencias. Y de eso se trata, conocer un poco cuáles son esas características de nuestros estudiantes según nuestro ecosistema, cómo involucrarnos en ese análisis pedagógico de demandas y potencialidades pedagógicas que se tiene a nivel de la institución educativa para luego dar algunas propuestas que permitan movilizar o aprovechar las tecnologías según nuestras condiciones o características. Y de eso viene la articulación entre lo propuesto en el PI como ligado al compromiso 4 y cómo voy a movilizarlo desde la parte pedagógica. Y nos estamos refiriendo al proyecto curricular institucional y que también se dejó como especie de una tarea. Revisen su proyecto educativo institucional, revisen su proyecto curricular institucional y traten de identificar cómo se encuentra. En este caso, ustedes ya tienen esa revisión, han hecho ese análisis y han podido identificar posiblemente cómo se encuentra y que ahora nos corresponde manejar mayor información para una propuesta futura de algunos cambios o mejoras en el PCI de corresponder. Y entonces tenemos ya ese PCI. Y a partir de esto, se les brindó alguna orientación o ejemplo sobre cómo habíamos encontrado la formulación de una matriz de diagnóstico y caracterización de los aprendizajes a nivel de la institución educativa. Y este es un ejemplo de un PCI real donde evidenciamos problemas como tales, problemas, no lo enuncian como situaciones o contexto o características del contexto, sino como problemas. ¿Qué causan estos problemas? ¿Qué podría generar como efecto? Pero también alternativa, solución, que es un conjunto de ideas que plantean. ¿Y cuáles son esas necesidades de aprendizaje? Y aquí nos tendríamos que detener un poco y pensar, ¿y qué son esas necesidades de aprendizaje? ¿Cómo se relacionan con el currículo nacional? Porque esto es el PCI, y el PCI nos dice que es nuestra propuesta pedagógica que de una u otra forma tiene como base al currículo nacional de educación básica. Y entonces, esas necesidades de aprendizaje, ¿cómo se articulan con el currículo nacional? Tendríamos que darle una mirada de repente a mayor profundidad y detalle, y fue una de las cosas que conversamos en la sesión anterior. Pero también encontramos una matriz de problemas y propósitos de aprendizaje priorizados, propósitos de aprendizaje priorizados. En esa matriz deberíamos haber encontrado esos aprendizajes propuestos de acuerdo para dar respuesta o atender a esas demandas o preocupaciones que se tiene en el ámbito de la jurisdicción, pero también esos aprendizajes que puedan aprovechar esas oportunidades que el entorno nos brinda. Sin embargo, todavía no encontramos la matriz desarrollada. Lo que encontramos fue una matriz que nos lleva a una serie de preguntas para reflexionar y elaborarla. No la encontramos así. Posiblemente en su institución sí tienen esta matriz ya desarrollada y los invito nuevamente a que revisen y analicen esta matriz de problemas y propósitos de aprendizaje. Pero la pregunta es, ¿qué dice el currículo sobre propósitos de aprendizaje? ¿Cómo entendemos qué son los propósitos de aprendizaje? ¿No? Entonces, el currículo también nos menciona que los propósitos de aprendizaje están constituidos por las competencias y capacidades. Así nos dice, competencias, capacidades y estándares. Pero a mayor detalle nos muestra una gráfica donde nos dicen son las competencias, capacidades, estándares, desempeños y enfoque transversales. Nos da más detalle sobre cómo define o cómo
podemos identificar un propósito de aprendizaje según el currículo nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de propósitos de aprendizaje en el proyecto curricular, se están refiriendo a esas competencias, capacidades, estándares, enfoques transversales, competencias transversales y los desempeños que nos van marcando el avance año a año para evidenciar si se cumple o no según el nivel de estándar establecido. Y esto ustedes lo pueden verificar, está en el currículo nacional, así está descrito de una u otra manera. Y a partir de esto, nosotros analizamos otros documentos, guías, que es para la planificación, mediación de los aprendizajes, y encontramos una propuesta de matriz que nos pareció interesante, que debe estar en el PCI y que también le hemos socializado con ustedes. Esa matriz se denomina matriz de identificación de demandas y oportunidades para contextualizar los propósitos de aprendizaje. Pero esta matriz se elabora a partir de un trabajo de equipo, de un trabajo colegiado, donde participamos todos los docentes y también el equipo directivo, que son los que lideran de una otra forma todo este proceso de la gestión estratégica a nivel de la institución educativa. Por lo tanto, nuestra línea pedagógica es esa estrategia que vamos a seguir y que pretendemos lograr para futuro, ¿no? O para el año. E hicimos un ejercicio, un ejemplo para mostrarles a ustedes. Ustedes pueden analizar su PCI si es que tienen alguna de esas matrices que hemos mostrado en las anteriores presentaciones y hacer el ejercicio. Posiblemente mm, solos primero, de repente, si ya tienen a un equipo de docentes que vienen contribuyendo, hacer el ejercicio con sus colegas para ver cómo se van identificando algunas características según el contexto que aquí determinan y con qué propósitos de aprendizaje, y hemos dicho que los propósitos de aprendizaje son las competencias, capacidades, se relacionan con esta característica en la medida que pueden contribuir a minimizar esta situación o a fortalecer de ser necesario. Digo minimizar porque sí puede ser una demanda o una preocupación, pero también a fortalecer porque puede ser una oportunidad que el estudiante puede aprovechar a nivel de su entorno. En nuestro caso hicimos un ejercicio con alguna de las competencias y marcamos cómo estas competencias con sus capacidades pueden contribuir a mitigar este problema del inadecuado cuidado de la salud integral o de esta característica de este inadecuado cuidado de la salud integral. Pero no están todas las competencias y no se trata de colocarlas todas, porque estaríamos forzando. Se trata de hacer un análisis y entendimiento de qué trata la competencia, de qué tratan cada una de sus capacidades para poder proponer o realizar esta relación que nos pide en esta matriz. Por eso que es importante el entendimiento y bajo el dominio y experticia de cada docente que tiene a cargo área curricular, pues ellos conocen muy bien su competencia. Nosotros, para poder orientar, debemos conocer muy bien la competencia 28 y es lo que estamos brindando la información. ¿Qué cosa es la competencia 28? ¿Qué cosas son sus capacidades? ¿Qué dice el estándar? ¿Qué dice su desempeños por grado? Para mejor entendimiento y poder contribuir también en esta propuesta. No somos los encargados de movilizar, somos los encargados de capacitar, fortalecer, orientar, asesorar. Por lo tanto, si yo no conozco cómo asesoro, cómo oriento, cómo capacito, tengo que conocer muy bien esta información sobre las competencias agrupadas en áreas curriculares. Ese es el dominio del docente, pero podemos dialogar, ¿no? Yo puedo preguntarle, ¿y cuál es el enfoque de la competencia? ¿Qué dicen las capacidades en su descripción? Contribuir a que posiblemente tenga un mejor entendimiento y manejo de la misma. De eso se trata en estos aspectos. También le presentamos otro ejemplo referido al cuidado o la cultura ambiental. Hicimos el mismo ejercicio y que, repito, los invitamos a que ustedes inicien este proceso de ejercicio a nivel de la institución educativa, conversen, tienen colegas, aliados que ya están entendiendo posiblemente o movilizando algunos aspectos de la transversalidad de las tecnologías y que con ellos podrían hacer un ejercicio. De lo contrario,
ir interiorizando nosotros para ver cómo nos va dando resultados y luego elevar un informe dando esta propuesta. Pero hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que hemos venido gestionando de una u otra manera. Pero ¿en qué consiste todavía la planificación de los aprendizajes incorporando o integrando esta transversalidad de las competencias 28?